Hola, los saludo desde Culiacán, Sinaloa, en la sala de lectura La Mariposa, en una historia con Carmina. Este es un día muy especial porque es 23 de abril y es Día de Todos los Libros. Es el Día Internacional del Libro. Y como promotora de lectura considero relevante resaltar esta fecha tan importante para mí, así que decidí abundar un poco sobre estos quehaceres de escribir y leer. Acciones que implican la creación y uso de un libro, por lo tanto también de la existencia de escritores y lectores. Sin ellos mi función de mediadora no tendría sentido, pues me nutro de lecturas para poder compartirlas y los libros son mi herramienta fundamental. Todos estamos familiarizados con las palabras leer y escribir. Como padres lo consideramos como principal motivo para que nuestros hijos asistan a la escuela preescolar y primaria. Como docentes, es el mayor desafío de primer grado lograr que los alumnos aprendan a leer y escribir. Y para los niños como alumnos es una exigencia de sus padres y del docente para que logre ser un individuo alfabetizado lo más pronto posible. De acuerdo con lo que menciona la autora Delia Lerner en su libro Leer y escribir en la escuela, lo real, lo posible y lo necesario, alfabetizar en sentido estricto no debe ser el objetivo final de enseñar a leer y escribir. ¿Pero qué implica incorporarse a la cultura escrita? Pues implica que lleguemos a ser miembros plenos, activos de la comunidad de lectores y escritores, lo cual supone apropiarse de toda una tradición de lectura y escritura, de una herencia cultural que involucre el ejercicio de diversas operaciones con los textos y la puesta en acción de conocimientos sobre las relaciones entre los textos, entre autores, entre los textos y los autores, y entre autores, textos y su contexto. Ser practicante de la cultura escrita es estar obligado a participar en una comunidad de lectores que por necesidad, gusto o interés acudan a los textos. ¿Para qué? Pues buscando respuesta a los problemas que enfrentan para buscar información para comprender el mundo que se quiere conocer, leer para buscar argumentos que permitan defender o rebatir una postura. También se puede leer para conocer otros modos de vida, para identificarse o diferenciarse con un autor o personaje, para correr aventuras, para enterarse de otras historias. Además, leyendo se puede descubrir otras formas de utilizar el lenguaje y para crear otros sentidos. Por otro lado, participar en una comunidad de escritores implica pues que podemos producir los propios textos para dar a conocer las ideas, escribir para informar de hechos que los destinatarios necesitan o deben conocer, escribir para compartir una bella frase o un buen escrito, para incitar a los lectores a comprender otras acciones que se consideran valiosas, para conocer la validez de los puntos de vista o las propuestas que intentan promover, también para protestar o reclamar, intrigar o hacer reír. Es necesario preservar el sentido que la lectura y la escritura tienen como prácticas sociales para que los futuros lectores se apropien de ellas y para que lleguen a ser ciudadanos de la cultura escrita. Los lectores consagrados, los verdaderos lectores, pues realizan quehaceres específicos de manera compartida y privada. Por ejemplo, establecen relaciones con otras personas para comentar o recomendar lo que se ha leído, para compartir la lectura, para compartir con otros lectores las interpretaciones generadas por un libro. Esto, por ejemplo, en los círculos de lectura, en los cafés literarios se realiza este tipo de acciones y en las salas de lectura. Entre los quehaceres privados, los lectores pueden anticipar lo que sigue en el texto, releer un fragmento anterior para verificar lo que se ha comprendido cuando se detecta una incongruencia, pueden saltear lo que no se comprende o no interesa y avanzar para comprender mejor. También pueden identificarse con el autor o distanciarse de él asumiendo una postura crítica y, por último, adecuar la modalidad de lectura a los propósitos que se persiguen y al texto que se está leyendo. Pueden realizar lecturas exploratorias o exhaustivas, detenidas o rápidas, cuidadosas
o distendidas. Respecto a los quehaceres del escritor, es difícil saber distinguir entre lo compartido y lo privado, porque la escritura es más solitaria que la lectura. Pero siempre el escritor está obligado a tener en cuenta el punto de vista de los otros, los futuros lectores. Los principales quehaceres que realiza el escritor son planificar, textualizar y revisar una y otra vez. Planificar pues es decidir los aspectos del texto, como determinar la información que necesitará el lector y cuál omitir porque es previsible que no la manejen o pueden inferirla, o sea, considerar los conocimientos previos de los destinatarios. En la textualización hay que evitar ambigüedades y malentendidos. Esto implica una lucha solitaria entre el escritor y el texto y un constante desdoblamiento del escritor que intenta representarse lo que sabe o piensa el lector potencial. Para lograr esto se realizan otros quehaceres, como discutir con otros cuál es el efecto que se aspira a producir en los destinatarios a través del texto y cuáles son los recursos para lograrlo, someter a consideración de algunos lectores lo que se ha escrito o se está escribiendo. Esto es para verificar que las palabras que está utilizando en su escrito, por ejemplo, si es un cuento de terror, provoquen miedo en el lector, y si no, pues hay que modificarlas. Para preservar el sentido de los quehaceres del lector y el escritor, es necesario propiciar, que estos sean adquiridos por participación en las prácticas de las que forman parte, que se pongan en acción y evitar su enseñanza verbal. Se ponen en acción cada vez que el maestro, el mediador o el alumno las ponen en juego al leer o escribir. Es objeto de enseñanza aunque no se brinde ninguna explicación verbal, y se convierte en objeto de reflexión cuando los problemas planteados por la escritura o por la lectura así lo requieran. Es necesario tratar a los alumnos como lectores y escritores plenos, para que puedan actuar como tales. Esto quiere decir que hay que propiciar prácticas sociales de lectura y escritura reales, para destinatarios reales. En las salas de lectura, el mediador confía en que al mostrar de manera práctica todos los quehaceres del lector, puede lograr primero que se interesen por la lectura, que exploren los libros, seleccionen los que son de su interés, los lean y puedan compartir su contenido. Rescaten las acciones positivas o negativas de personajes, por ejemplo, en un cuento o novela, disfrutar de una poesía, imaginar lugares, épocas, vestuarios, lenguajes a partir de la descripción. En cuanto a la escritura, pues dicen que para escribir un libro debes leer 100, y el quehacer empieza con el proceso de planificación, lo cual requiere que el escritor elabore un esqueleto sobre lo que va a escribir. Si es una novela, hay que pensar de qué se va a tratar, cuáles personajes son necesarios, qué características debe tener cada uno, de qué manera organizará todas las historias que contará y cómo engarzarlas, en qué contexto se desarrollará el tipo de lenguaje que utilizará, las descripciones que son necesarias, cuál será el clímax y el desenlace, en fin, todo un bosquejo general que le sirva de base para construir la historia. En el proceso de textualización, pues hay que escribir y escuchar lo que se ha escrito para saber lo que provoca, las sensaciones, ideas y pensamientos que genera en un lector potencial. De ahí el desdoblamiento del escritor, que se convierte en su propio crítico, y en la revisión constante pues va descubriendo lo que debe agregar, quitar o corregir. Los libros son una maravillosa invención del hombre. Podemos usarlos para entretenernos, aprender, soñar, imaginar. Podemos tocarlos, olerlos, subrayarlos, guardarlos, recordarlos, retomarlos, compartirlos y un sinfín de acciones más. Usarlos cuando podamos, queramos y por necesidad. Feliz Día Internacional del Libro, y que vivan los libros.